Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar viendo lo que serían ya las sombras. Vamos a estar aplicando sombras a nuestro dibujo. Vamos a ver lo que sería la parte del rostro y cómo haríamos el fondo. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video para que veas cómo lo he hecho y de esta manera tú también lo puedas hacer y puedas mejorar. Entonces este es un pequeño resumen de lo que hicimos en el video anterior. Te invito a que lo vayas a ver si es que aún no lo has visto. Y bueno, te invito a que te suscribas al canal, a que compartas, a que dejes un buen like y un buen comentario. Empecemos. Para este dibujo vamos a estar haciendo primeramente lo que sería el fondo. Si bien saben, para aplicar y para hacer algo realista siempre debemos de jugar y de aplicar varias capas con nuestros lápices. Es decir, aplicar una primera pasada, después de ello vamos a difuminar, posterior a ello vamos a empezar a aplicar otra vez nuestro lápiz, ya sea ese mismo lo podemos aplicar 2 o 3 veces, pero de manera suave, no ejerciendo demasiada presión porque esto no nos dará unos buenos resultados. Entonces, primero que nada apliqué un lápiz 2B, lo apliqué 2 o 3 veces por lo menos. Posterior a ello empecé a aplicar el 4B, es decir, no voy a acabar todo el fondo ahora mismo, simplemente es como para remarcar entre el fondo y lo que sería nuestro dibujo. Es de suma importancia el tener en cuenta de que es no tan probable de que el fondo nos quede bien si solamente lo queremos hacer con un solo lápiz, ya sea porque sabemos que los lápices más fuertes serían desde prácticamente del 4 hacia arriba, 4, 6, 8B, y eso nos darían unas sombras demasiado fuertes. Entonces si aplicas simplemente un lápiz, por ejemplo el 8B, para todo tu fondo, pues prácticamente no te va a quedar tan bien, no va a quedar tan uniforme ese acabado. Entonces es preferible usar desde el 2B, o dependiendo qué tan fuerte o qué tan claro quieras ese fondo, ¿no? Por ejemplo, en este caso va a ser un poco más fuerte. Vamos a empezar desde un 2B aplicando varias capas, ya sea 2 o 3 como les había comentado. Posterior a ello vamos a empezar a aplicar el 4B, el 6 y así sucesivamente hasta que logremos el acabado que nosotros deseemos. Esto para las capas, amigos. Entonces de esta manera lo pueden hacer y créanme que les va a dar un buen resultado. Eso en cuanto al fondo, amigos. Entonces vamos a pasar con lo que sería la parte del rostro, del cabello y de su gorrito que tiene ahí, su vaina, como le llamen por allá o por acá o por donde sea. Si ven que los tonos de la cámara de donde yo grabé están un poco perdidos, un poco bajos, es por lo mismo, por la cámara del celular, porque no sé por qué se hace esto. Pero bueno, vamos a empezar aquí con aplicando ciertos tonos. Como podemos ver en la imagen de referencia, no es un tono tan fuerte, pero sí tiene lo suyo. Entonces empecé aplicando un HB y después de ello empecé a aplicar lo que sería un 2B, ya para ir remarcando un poco más las sombras, las zonas de sombras y de dónde inicia, y también respetando lo que serían las luces. Por ejemplo, en esta parte vemos que las sombras están un poco más intensas y ahí podemos ir aplicando ya más adelante lo que sería un 4 hasta un 6B, amigos, para darle esa intensidad que necesitamos y bueno, para obtener un buen resultado, ¿no? Eso para las zonas más oscuras, claro. Yo suelo utilizar lo que sería papel higiénico normal para difuminar, ya sea también un difumino, un esfumino, como lo llamen, o sí, prácticamente eso, o también un cotonete. Es también de gran ayuda el tener a la mano nuestro amigo el borrador, ya sea una goma moldeable o otro tipo de borrador, pero preferiblemente que sea adaptable a los puntos que necesitamos nosotros sacar esas luces. Por ejemplo, en la vaina se ve que hay luz en la parte superior de arriba, entonces es necesario ahí respetar esas luces, no tocarlas tanto, y ya si nos pasamos un poco al momento de estar sombreando, pues borramos un poco con el borrador y ya estaría. Además ayudaría lo que sería el fondo es un poco intenso, así que eso lo haría resaltar un poco más. Se me pasó comentarles que para el fondo yo normalmente utilizo lo que sería papel normal higiénico,
porque de esta manera podemos avanzar un poco más que al usar un difumino o un esfumino. Pero bueno, allá sería el caso de cada quien, ¿no? Pues yo normalmente uso un papel higiénico y lo recomiendo en sí, te ayuda a avanzar un poco más. Y también sabemos que al momento de estar difuminando con el papel, ese también abarca cierto espacio. Entonces al momento de estar difuminando lo que sería el contorno o la orilla, digamos, de nuestro personaje, en este caso sería el sombrero, el contorno de su cabello, de su oreja o de la parte de su cuello. Entonces en esas partes estuve utilizando lo que sería un pincel, ya que sería un poco más definido, ¿no? Ya en cuanto a los espacios más amplios del fondo, utilicé un papel, ya que ahí no hay tanto problema entre si te pasas o no, porque pues no tiene un límite, ¿no? Bueno, lo que sería la orilla de la hoja, pero pues es lo de menos. Amigo, para la parte de su rostro estoy utilizando como tono base un 3B, perdón, un 3H. Entonces ese fue el tono base que yo utilicé. Es un tono un poco muy bajo para poder respetar las luces, y ya poco a poco podemos ir agregando, por ejemplo, un HB que ya es un poco más fuerte para ya ir remarcando un poco más las sombras. Posterior a ello pasamos a utilizar un 2B. Este ya es un poco más fuerte que los dos anteriores, y de esta manera vamos dándole volumen a nuestro dibujo. Y para las partes de sus ojos podemos utilizar un 4 o un 6B, eso dependiendo de qué tan intenso lo queramos. Por ejemplo, en la parte izquierda de su rostro del personaje tenemos más intensidad en cuanto a las sombras que en la parte derecha. En la parte derecha está lo que sería toda la iluminación. Entonces tengamos en cuenta estos puntos para utilizar ya sea los lápices HB, 2B, 4 o 6B. Entonces tengamos esto en cuenta y vamos aplicando lo que serían las sombras. Ya para estas zonas, por ejemplo lo que sería la cara, estoy utilizando lo que sería un difumino, ya que es una zona un poco más pequeña, un poco más reducida. Entonces nos viene muy bien el usar este tipo de herramienta para difuminar. Entonces aquí ya no utilicé lo que sería el papel higiénico, como les comenté, solo lo utilizo para dar el fondo y nada más, y algunas ocasiones para zonas un poco más amplias. Amigos, ya que estamos hasta acá, los invito a que se suscriban al canal, a que compartan el contenido, a que compartan el video, a que dejen su comentario qué tal les está pareciendo este tipo de video. Que dejen su me gusta y compartan con todos sus amigos para seguir creciendo. Como pueden observar, la parte derecha del fondo sería un poco más clara que en la parte izquierda. Si es muy notable la diferencia. Entonces en esta parte podemos ir aplicando desde un ya sea 3H hasta los lápices que necesitemos para lograr un tono un poco más bajo que el lado izquierdo. Entonces tengan esto en cuenta, siempre vayan observando la diferencia entre los tonos, y para esto darle un mejor acabado a nuestro dibujo. Debemos de tener en cuenta también que cuando vamos a aplicar sombras o cuando vamos a aplicar algún lápiz en alguna superficie, bueno, en este caso sería el papel, debemos tener en cuenta que todos los objetos, o ya sea un rostro, lo que estemos haciendo, siempre va a tener volumen. Y para darle cierto volumen debemos tener en cuenta el movimiento que lleva este mismo, es decir, la rotación o el movimiento que le daremos a nuestro lápiz para darle ese efecto de volumen, ya que no sería lo mismo el ir aplicando líneas simplemente rectas en nuestro dibujo a ir dándole movimiento con nuestra mano, ya sea circular, ya sea un poco más inclinada, y esto nos ayudará a darle un poco más de realismo, más de realce, un poco más de soltura a nuestro dibujo, es decir, que se vea un poco más natural que el simplemente ir aplicando raya tras raya. Y bueno, esto no nos dará un buen resultado. Puede ser aceptable, pero en otros tipos de sombreados. Entonces, para lograr un realismo debemos de tener en cuenta el movimiento que debemos de ir aplicando a nuestro dibujo, amigos. Así que tengan eso en cuenta y vamos a seguir dándole. Un ejemplo claro de lo que les estoy comentando sería la parte del cuello. El cuello, como es, el cuello es redondo, y si vemos bien,
siempre tiene líneas curvas. No sé si se han dado cuenta, pero estas líneas debemos respetarlas, es decir, es el movimiento que lleva el cuello, ese es el movimiento que nosotros debemos de seguir y no simplemente hacer líneas por donde quiera, ir en contra de esas líneas, porque eso no nos llevará a un buen resultado. Entonces ese sería un buen ejemplo para esto, y también más adelante lo vamos a ver en cuanto lleguemos a la parte de los músculos de sus brazos. Amigos, prácticamente estamos llegando a la recta final de esta segunda parte de dibujando realismo. Espero les haya servido, espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo nuevo de lo que les estuve explicando durante el video. Y si es así, regálenme un like, un buen comentario, qué tal les ha parecido, suscríbanse al canal y nos estamos viendo en una tercera parte. ¿Cómo de que no? Hasta la próxima.